Hola, esta es la segunda parte de la historia de la separación del niño de su familia materna. Comencemos. Con la arbitraria decisión del Consejo de Protección, al niño Mateo no solo se le separa de su hogar, de su abuela materna, que tenía 3 años y un poco más, con los cuidados del niño, con todos los cuidados adecuados del niño, sino que además le sacan de la escuela en donde tenía 3 años estudiando, a mitad del ciclo escolar, por orden del propio Consejo de Protección, otra arbitrariedad más, y es llevado a otro lugar en donde ni siquiera se garantiza la continuidad de sus estudios. De tal manera que con esta decisión se violentan varios derechos que tiene el niño Mateo: el derecho a la educación, el derecho a vivir en su familia, criarse y vivir en su familia de origen, entre otros derechos. En vista de todo esto, la madre, que recordemos estaba en el exterior, se traslada al país inmediatamente e interpone un recurso de reconsideración ante el Consejo de Protección, recurso ante el cual el Consejo hace silencio, es decir, no da respuesta. Y en vista de ello, intenta un recurso de nulidad por inconstitucionalidad y por ilegalidad ante los tribunales de protección. Y todo en vista de que pues no hubo citación, no hubo procedimiento alguno, no se escuchó la opinión del niño, es decir, se vulneró arbitrariamente el interés superior del niño. Ante ese tribunal de protección se comienza a sustanciar el proceso judicial. Sin embargo, el fiscal del Ministerio Público, fiscal de Niñez y Adolescencia, de manera arbitraria, sin ninguna prueba en mano, intenta una acción de colocación familiar. Acción esta que también es admitida por el Tribunal de Protección y en la que solicita se dicte una medida de colocación familiar. ¿Pueden entender ustedes que se pide una medida de colocación familiar cuando la madre está en el país, cuando además la abuela materna tenía los cuidados, es decir, la custodia? De hecho, ¿es que acaso esto se puede entender, que un fiscal del Ministerio Público en materia de niñez y adolescencia haga esto? Y no solo eso, sino que en la audiencia de sustanciación del otro proceso, es decir, del proceso de nulidad por inconstitucionalidad, el Consejo de Protección cambia la medida. Es decir, que por potestad legal decide cambiar aquella medida y restituir el niño a su madre, en vista de que la madre está en el país. Cuando se fue a ejecutar esta medida, incluso por orden de la propia jueza de sustanciación de ese proceso de nulidad, cuando se fue a ejecutar esta medida, el fiscal del Ministerio Público, repito, con competencia en derechos de niñez y adolescencia, intervino arbitrariamente con una llamada telefónica, diciendo que por orden de él, como si se tratase de que él fuese un juez, que por orden de él no debía ejecutarse esa medida y que él no iba a permitir que se ejecutara esa medida porque supuestamente el caso estaba judicializado en vista de que él intentó una colocación familiar. Figura de judicialización que no existe en la ley, que se la inventó el fiscal y que muchos jueces atienden a esta figura inexistente en la ley para impedir que se haga justicia con los derechos del niño. Para la parte 3, dale like y comenta.